Señores, mucho ya lo dijimos en su momento, pero por lo que se ve hay que decirlo otra vez, porque o bien no se escuchó o bien el mensaje no llega. No hace mucho el gobierno rechazó la propuesta de Vox para mejorar la vida de los enfermos del ELA. El argumento que puso fue que era una propuesta muy cara. 38 millones era lo que había presupuestado Vox para llevar a cabo este progreso social, pero al PSOE le pareció caro. Pocas semanas más tarde podemos leer esta otra noticia. Radio Televisión Española le garantiza 155 programas al año a 88.000 euros cada uno. Señores, hasta Susana Griso ha dejado caer que todo esto es una estrategia del gobierno para hacerle la competencia al hormiguero de Pablo Motos. Y yo me pregunto, si Susana es capaz de verlo, ¿qué sucede con todos los que no quieren ver el percal? Pues oiga, en la pregunta está la respuesta, porque como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver. 88.000 euros por programa, tenga o no tenga audiencia, y así hasta como mínimo 155 el año. Eso hace un total de 13,6 millones de euros por temporada. Si lo que pretende firmar por 2 temporadas, tendríamos que Radio Televisión Española, a través de las arcas públicas, le pagaría a Broncano unos 28 millones de euros para hacer su programa. Y oiga, que yo no voy a entrar a valorar si es mucho o es poco. Lo que sí pretendo poner sobre la palestra es la hipocresía, el arribismo y la falta de perspectiva social de quienes rechazan por caro una propuesta de 38 millones de euros para mejorar la vida de los enfermos del ELA, pero por otro lado aprueban con satisfacción y regodeo el pagarle a Broncano 28 millones para lo que quiera que haga en ese programa. No sé si lo saben, pero una de las preguntas que Broncano suele hacer a sus invitados es la de cuánto dinero tienen en el banco. Me pregunto si seguirá en esa línea o si se le olvidará de vez en cuando, por ejemplo con la mujer del presi. No vaya a ser que se arme la marimonena. Y esto no lo digo por decir, miren estas noticias. Vox Populi, el PP exige al Congreso los documentos de la adjudicación de 7 millones a la empresa que recomendó Begoña Gómez. Otro, el Confidencial, Begoña Gómez firmó otra carta para que el gurú de sus máster se llevara 4,4 millones más del gobierno. Uno más de OK Diario, dice Begoña Gómez recaudó para su máster 7.000 euros por alumno de grandes empresas que luego cerraron contratos con el gobierno. El Heraldo, Begoña Gómez firmó una segunda carta para que la empresa de Barrabés se llevara otro contrato por 4,4 millones. Oiga, y podría seguir, ¿eh? Que usted pone Begoña Gómez en el buscador de Google y lo que le sale no es que sea precisamente muy halagüeño para este gobierno tan transparente que tenemos. Pero el caso es este, sea lo que haya hecho, parece que no le va a pasar nada de nada porque el gobierno está dispuesto a taparlo todo, a desviarlo todo y a blanquearlo todo. Y oiga, que a lo mejor me equivoco, pero es muy probable que Begoña Gómez vaya de invitada a la resistencia de Broncano. Y me vuelvo a hacer la siguiente pregunta. ¿Se le olvidará en esta ocasión preguntar cuánto dinero tiene en el banco? Lo digo porque si al final se atreve y la otra dice la verdad, quizás al final la justicia independiente que quede en este país pueda ir tirando del hilo para destapar la verdad. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y con respecto a este tema de Broncano quisiera hacerme otra pregunta. ¿Dedicará este humorista, aunque solo sea un poco de calderilla, para ayudar a la gente necesitada, a los enfermos, a los más desfavorecidos? Y no me malinterpreten porque yo no estoy diciendo que sea obligatorio. Simplemente lo digo porque me parecería hasta poético que el dinero que les ha negado Sánchez a los enfermos del ELA pudiera venirle por el otro lado. Que me parece a mí que no, pero bueno, déjenme que piense al menos en la posibilidad, porque de lo contrario me entran los 7 males. Como no soy ningún ingenuo, me parece a mí que este programita no les dará a los enfermos ni una excusa para sonreír. Pero bueno, permítanme el desliz de pensar que este despilfarro de Broncano tiene un lado positivo, aunque no sea así. Lo que sin duda sí que tendría un lado positivo es la propuesta de ley que registra Vox para simplificar el IRPF en 2 únicos tipos. Salió Pepa Millán a explicarlo en rueda de prensa y el resumen es este: el 15% para rentas de menos de 70.000 euros al año, 25% para las rentas superiores a 70.000 euros, las rentas inferiores a 22.000 quedarían exentas y habría una reducción de 4 puntos por cada hijo. Señores, esto es lo que propone Vox y a mí me ha parecido interesantísimo, pero si hay algo que merece la pena entender de todo esto es que no se va a perder dinero para la sanidad ni para la educación. Y Pepa Millán lo explica así de bien. Escuchen. Nosotros sabemos que esta rebaja del IRPF va a suponer a su vez una caída en la recaudación del tramo estatal de entre un 30% y hasta un 45%. Bajando los impuestos, como es obvio, el Estado recaudaría menos. ¿Y en qué nos afecta esto? ¿Quiere decir, como dice la izquierda, que la sanidad va a empeorar? ¿Que no va a haber educación? ¿Que no va a haber carreteras? Fijémonos en los números. La recaudación por IRPF correspondiente al tramo estatal prevista para 2023 es de unos 41.000 millones. El impacto de nuestra medida de la reducción del IRPF estará entre los 12 y los 18.000 millones de euros. ¿Saben cuánto dinero gastó el Gobierno en subvenciones directas durante el año 2022?
29.000 millones de euros. Y es que no falta dinero, sobran formas de derrochar el dinero de todos los españoles. Sobran estómagos agradecidos y redes clientelares de millones y millones de euros en subvenciones con cero retorno social. Señores, los datos claros, si el Estado actual está recaudando 41 con nuestros impuestos, pero regala 29, quiere decir que solo dedica 12 a la sanidad, a la educación y a las carreteras. La medida que propone Vox supone recaudar entre 12 y 18 y dedicarlos íntegros a eso, por lo que podría darse la circunstancia de que con lo que propone Vox todavía pudiera usted disfrutar de mejores carreteras, mejores hospitales y mejores colegios públicos. Eso sí, lo que no vería usted es cómo ese que viene de forma ilegal vive sin hacer nada gracias a una paguita del Estado. Eso es lo que usted no vería, porque sus impuestos valdrían para mejorar el estado del bienestar de los españoles que cumplen la ley y tienen la disposición correcta para defender y cuidar los valores que suponen ser español. Pero señores, esto para muchos es ser fascista, de ultraderecha y casi tanto como el demonio. Y oiga, yo no sé si es que estoy anticuado o no entiendo las matemáticas, pero mi impresión es que si se baja el IRPF al 25% para las rentas superiores a 70.000 euros, lo mismo esos que se están yendo a Andorra se lo piensan dos veces. E incluso es posible que los altos capitales vean en esta medida un atractivo suficiente para permanecer tributando en un país que decide apostar por el futuro con oportunidades y sin ilegalidades. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero yo veo que suenan muy distintos los mensajes de Vox y los del PSOE, porque los primeros tienen propuestas con las que quieren hacernos ahorrar dinero. Los segundos, en cambio, están despilfarrando nuestros ahorros para que ciertos humoristas hablen bien de ellos. Y disculpen si he dicho humoristas cuando en realidad probablemente debería haber dicho mercenarios. Y ahora escuchen esto. Primero, ayer estaban tirando un misil de aguas francesas aquí, en territorio español, ¿vale? Y no pasó nada. Luego, los británicos están haciendo maniobras por ahí por Algeciras y aquí no pasa nada. Que los carnets, los de fuera, los de Jovenlandia, van a ser como los españoles, los camineros. Y aquí no pasa nada. Que el origen de muchos productos nos están engañando en los supermercados. Y aquí no pasa nada. Y no pasa nada, señores. Recordemos que esto también está ocurriendo, que nos están quitando el campo, que los agricultores siguen protestando. Ya se nos ha olvidado el furor de las protestas y de las tractoradas. Ya nos hemos olvidado de las triquiñuelas del ministro de Agricultura. Pues oiga, llámeme pesado si quiere, pero mientras de mí dependa, no dejaré de compartir vídeos como este, que de alguna forma puedan alertarnos de que no es oro todo lo que parece los objetivos de las agendas. Y bueno, señores, para ir terminando el vídeo me van ustedes a permitir que les comparta una auténtica rareza. Si son asiduos a mis canales sabrán que mis informaciones suelen ir encaminadas a compartir noticias de la actualidad política, pero también es cierto que de vez en cuando me dejo caer por Mordor para compartir noticias que son más exclusivas de este Femiwachi que nos ha tocado vivir. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algo que me ha dejado patidifuso. La protagonista es Carla Galeote. Muchos la conoceréis y otros tantos no. A los segundos os envidio, a los primeros os acompaño en el sentimiento. Carla Galeote es una persona que ha seguido de pe a pa el patrón de los podemongers, que no es otro que el de a la mínima oportunidad que ha tenido, ha aprovechado el sistema para vivir del cuento feminista. Se victimiza cada vez que puede y le saca punta a todo desde una perspectiva que a cualquiera como mínimo le parecería absurda. Le voy a poner un vídeo a ver qué piensan. Escuchen. He salido por primera vez al balcón de mi casa y el vecino de 70 años, cuando me ha visto, se ha frente mío y mientras me miraba se estaba tocando. O sea, ¿qué os pasa a los señores de este país? Y vamos a ver una cosa, que yo también soy animal de interior, pero eso de que ha salido por primera vez al balcón de su casa me parece raro, o como mínimo anecdótico. También puede ser que se haya independizado por fin, lo que significa que ya no está viviendo de los papis y que se ha podido alquilar o comprar un piso para ella solita, lo que a su vez significa que los ingresos gracias a la podemonguería funcionan a perfección. Pero miren lo que le pasa ahora, escuchen. Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después, porque no cabía en mi asombro de lo que estaba viendo. O sea, yo estaba en el balcón mirándole fijamente, haciéndole así, y el tío seguía. O sea, he retrocedido, me he ido dentro del piso, he ido a la habitación de al lado, que es el mismo ventanal, y el tío seguía mirando, y seguía, y hemos estado como 15 minutos ya dando vueltas del comedor a la habitación, de la habitación al comedor, y el pavo seguía, y hasta que al final he salido diciéndole, ¿usted qué está haciendo? Chillando, y ha salido corriendo. Pero bueno, vamos a ver, Carla, si tú te quedas en shock ante algo, lo más probable es que te quedes parada sin saber muy bien qué hacer, o que actúes de forma errática y sin fuste aparente, pero cuando vas y vuelves una y otra vez
durante 15 minutos, cambias de habitación y vuelves a cambiar y sigues mirando hacia donde se supone que no quieres mirar, pues oye, a lo mejor es que por mucho que no te guste la película, querías saber cómo acaba. Y oye, que no pasa nada, que cada uno tiene sus inquietudes, pero por el amor de Dios, era tan sencillo como no mirar. Además, no eres tú la que va por ahí promocionando la libertad sexual. En fin, señores, cosas que no cuadran. Pero oye, que tú has tenido el valor de coger tu móvil, grabarlo y subirlo a las redes sociales. Y eso está muy bien, porque por encima de la intimidad de una persona que está en su casa, está tu propia indignación de podemonger ante todo lo que no comprendes o no quieres enfrentarte. Pero bueno, teniendo en cuenta esta actitud tuya, yo te tengo que preguntar una cosa. Oye, Carla, ¿eres una mirona o qué? Y oye, que no pasa nada, que si quieres endulzarlo con un concepto más culto, yo te puedo llamar boyer, y no pasa nada si lo eres, pero de la misma forma que está al que le gusta mirar, está al que le gusta exhibirse, y no puedes criticar una cosa sin revisar la otra, porque son complementarias. No sé si me explico. Sigan escuchando. He cogido, he cerrado la puerta de mi piso, me he ido corriendo a tocar el timbre y me dice... Perdón, no volverá a pasar, yo no quiero problemas. O sea, por favor, basta ya, de verdad lo digo, basta ya. Dejad a las mujeres vivir su existencia en su balcón, en la playa, en el autobús, en la clase, en el trabajo, libre de violencia. ¿Cuáles, tío? ¡Qué barbaridad, de verdad! ¡Qué barbaridad! Oiga, que no contenta con hacer de mirona, fue a llamarle a su piso. Pero eso no es acoso. Y por lo que sea sabía su timbre. Por lo que sea. Y hasta ha hablado con él. Y este podría ser el resumen, señores. Una mujer supuestamente madura que va por ahí defendiendo y promocionando la libertad sexual, pero que aún no sabe que cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Y vamos a ver una cosa. No crean que yo no veo los inconvenientes de la escena, que yo no estoy diciendo que sea plato de buen gusto ser testigo de estas cosas. Pero una cosa es sentirse mal y actuar en consecuencia, y otra muy distinta es hacerse la podemonger para convertir esta anécdota en un agravio contra todas las mujeres. Oye, Carla, que tú no representas a todas las mujeres, a ver si te enteras. Y además me pregunto si tu actitud no puede esconder ciertos conatos de gerontofobia. ¿Habrías actuado igual si el que se manoseaba el ciruelo fuese un joven que te gusta? Seguramente sí, porque yo no dudo ni de tu integridad ni de tu capacidad para distinguir la realidad. Señores, esto es lo que tenemos en España, y yo les voy a ser muy sincero. Entre el humor caro y sin gracia de Broncano y el feminismo forzado de Carla Galeote, no hay duda. Yo me quedo con la propuesta de Vox. Nada más por hoy, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si veis los anuncios y me dais un like, me ayudáis muchísimo. Nos vemos en la próxima. Un besico.